Hola compañeras, para terminar nuestro viaje de acercamiento a la música, después de afinar nuestros oídos y de empezar a conocer el sonido y los elementos de la música, vamos a ver ahora las herramientas y el arte musical, es decir, los instrumentos. Los instrumentos musicales, una gran familia. En este libro Vivamos la Música, escrito por Cabaces, Roser y Vilaplana Elizabeth, te presentaremos los instrumentos musicales los cuales son creados por la mano del hombre para llenar de sonido a sus ideas musicales. Quizás te pregunte, ¿qué es un instrumento? ¿Acaso tiene parientes? De hecho, a lo largo del libro verás que los distintos instrumentos se relacionan entre sí, a veces por lazos casi familiares. Vamos a tocar, incluye información acerca de distintos instrumentos, también del modo en que estos se agrupan y se clasifican. También te darás cuenta que durante la historia de la humanidad los instrumentos han ido evolucionando, persiguiendo nuevas metas expresivas. En este libro verás que en la actualidad encontramos familias de instrumentos a las que otras se dieron el paso después de una gran época de esplendor, mientras que otras han permanecido hasta la actualidad. ¿Y a qué llamamos instrumento musical? Acuérdate que hay tres elementos que caracterizan todo instrumento musical. Primero es el material elástico generador de vibración, que es el elemento que vibra y produce el sonido. Segundo, la caja de resonancia, que es el elemento que amplía la vibración. Y tercero, la estructura, que es cuerpo del instrumento, que sin producir directamente el sonido lo hace posible y de forma característica a cada instrumento. Bueno, a continuación seguiremos con las familias de instrumentos. La familia de los cordófonos. Los instrumentos cordófonos constituyen una amplia y variada familia. Algunos de sus componentes cuentan con miles de años de antigüedad. ¿Cuáles son los instrumentos cordófonos? Los instrumentos cordófonos son aquellos que producen sonido a través de una o más cuerdas tensadas que se ponen en vibración. Las cuerdas pueden ser de diferentes materiales, como tripa, seda, nylon o acero, y el sonido emitido depende del grosor de la cuerda, su longitud y la tensión que soporte. Los instrumentos cordófonos son capaces de producir sonidos afinados y melodías. Cada uno de ellos tiene características únicas y algunos permiten jugar con distintas cualidades del sonido y otros nos permiten tocar acordes. Algunos instrumentos cordófonos tienen cuerdas que vibran por simpatía, ampliando y dando un timbre característico a las cuerdas principales sin ser tocadas directamente por el instrumentista. Diferentes tipos de instrumentos cordófonos. Existen diversos tipos de instrumentos cordófonos que se clasifican según la forma en que se produce el sonido, frotando, percutiendo o punteando las cuerdas, y según la relación de las cuerdas con el cuerpo del instrumento, laudes, cítaras, liras, arpas, entre otros. Las cuerdas suenan cuando es frotada mediante un arco o con los dedos, y algunos instrumentos pueden ser el violonchelo, la viola, el contrabajo, la guitarra, el laúd o el arpa. La cuerda suena cuando es punteada mediante una púa o plectros accionados por teclado, y algunos instrumentos pueden ser la mandolina, las cítaras o el banjo. La cuerda suena cuando es percutida mediante baquetas o martillos accionados por teclado. Algunos instrumentos pueden ser el dulcémele o el piano. Instrumentos de cuerda frotada. En el caso de los cordófonos frotados, las cuerdas suenan al ser frotadas por un arco. ¿Cómo produce el sonido los cordófonos frotados? Los instrumentos cordófonos frotados, como los laudes de arco, producen sonido mediante la fricción de las cuerdas con un arco. Las cuerdas vibran de manera autoexcitada y se pueden mantener los sonidos a voluntad. El arco musical se considera una cítara de vara. La familia de instrumentos cordófonos frotados más conocida es la del violín, que incluye la viola, el violonchelo y el contrabajo. Estos instrumentos tienen una amplia gama de sonidos y técnicas de ejecución, como el uso del arco en diferentes formas,
spiccato, martellato, sul pontiés, entre otros. El violín, el más pequeño de la familia de instrumentos cordófono frotados, está compuesto por 84 piezas distintas y apareció alrededor de 1550 en Italia y destacaron constructores como Stradivarius y Guarnieri. Al igual que los demás instrumentos de su familia, el violín tiene 4 cuerdas. La viola es un poco más grande que el violín y produce un sonido más grave. Su timbre es similar al de la voz femenina del contralto, con un tono aterciopelado y menos brillante que el del violín, aunque históricamente ha tenido un repertorio limitado para tocar en solitario. El violonchelo es considerablemente más grande que los instrumentos anteriores y se toca colocando en posición vertical en el suelo. Su sonido es especialmente expresivo y puede ser protagonista tanto en música solista como en acompañamiento de otros instrumentos. El contrabajo es el instrumento más grande de su familia y puede tener 4 o 5 cuerdas en la actualidad. Se toca de pie o sentado en un taburete y produce un sonido muy grave. Instrumentos de cuerda punteada. En este grupo encontramos representantes de los grupos de laudes punteados, las arpas y las cítaras. ¿Cómo producen el sonido los cordófonos punteados? En los instrumentos de cuerda punteada, las cuerdas vibran al ser pulsadas por distintos elementos, los dedos, plectros o púas, o plectros accionados por mecanismos de teclado. Cordófonos punteados con los dedos. La guitarra. Es un instrumento antiguo que se desarrolló en el siglo XVI, también conocido como guitarra clásica o española. Tiene 6 cuerdas de distinto grosor y trastes en el mango para diferentes notas. Su caja de resonancia tiene forma característica de 8. El arpa. Es un instrumento con una caja de resonancia dentro del marco en el que se sujetan las cuerdas. Tiene un amplio registro de sonido y cuenta con 46 o 47 cuerdas que se tocan con los dedos de ambas manos, ya sea individualmente o en acordes. Las primeras arpas se conocen desde la civilización egipcia, hace 2000 años antes de Cristo. El laúd es un instrumento de cuerda pulsada con una caja de resonancia redondeada y cuerdas dobles. Tiene trastes de tripa y se utiliza en la música árabe tradicional y en el repertorio renacentista. Cordófonos punteados con plectros. Debes saber que el plectro es un pequeño utensilio de marfil, madera o metal, con el que se puntean las cuerdas de algunos instrumentos. La cítara es una caja rectangular de madera con cuerdas extendidas en una de sus caras. Tiene entre 30 y 45 cuerdas que se utilizan tanto para la melodía como para el acompañamiento. Las cuerdas melódicas se puntean con un plectro y las de acompañamiento se tocan con los dedos. La mandolina es similar al laúd y tiene entre 8 y 10 cuerdas dobles. Se toca con un plectro y se utiliza el tremolo para repetir rápidamente una misma nota. La mandolina napolitana es famosa por acompañar canciones napolitanas. Cordófonos punteados con plectros accionados por teclado. En este caso, los instrumentos tienen un teclado que accionan los plectros. Ejemplo de estos instrumentos son el clavicémbalo o clave, la espineta y el virginal. El clavicémbalo es un instrumento de teclado en el que las cuerdas son punteadas por plectros accionados por un mecanismo de teclado. Fue muy popular en los siglos XVI a XVIII. A diferencia del piano, el clavicémbalo no permite variaciones de intensidad del sonido. Instrumentos de cuerda percutida. Es esta una familia del grupo de las cítaras, que cuenta entre sus componentes como el llamado rey de los instrumentos, el piano. ¿Cómo producen el sonido los cordófonos percutidos? En los cordófonos percutidos las cuerdas se ponen en vibración mediante golpes con martillos o baquetas para producir sonido.
El piano es un instrumento musical de cuerdas percutidas con cuerdas de acero. Permite variar la intensidad del sonido y tiene 2 pedales. Su teclado consta de unas 87 teclas distribuidas en 7 octavas y cuarto. Existen pianos verticales y de cola, que se diferencian en el diseño y espacio ocupado, pero no en sus capacidades sonoras y expresivas. El mecanismo de percusión del piano. El piano tiene un mecanismo de percusión con un martillo para cada tecla que golpea una cuerda específica. Los martillos están hechos de madera y están cubiertos por una capa gruesa de fieltro de lana. Los amortiguadores, hechos de un fieltro más suave, anulan la vibración de la cuerda cuando se deja de presionar la tecla correspondiente. El arco musical es uno de los instrumentos de cuerda más antiguos y extendidos en el mundo. Puede tener una sola cuerda y se encuentra en la música de África, Hawái, Brasil, entre otros. Puede llevar un resonador como una calabaza o la cavidad bucal del intérprete. Se puede producir sonido frotando, percutiendo o punteando el arco. La familia de los idiófonos. Los idiófonos constituyen una de las familias de instrumento más numerosa, rica y variada. ¿Cuáles son los instrumentos idiófonos? Esta familia está formada por una gran diversidad de instrumentos. Sin embargo, todos los instrumentos idiófonos tienen una característica en común que les une. Igual que en los instrumentos cordófonos, el sonido lo produce la vibración de las cuerdas, y en los aereófonos el sonido lo genera la vibración de la columna de aire. En el caso de los idiófonos, es el propio cuerpo del instrumento el que produce el sonido mediante su vibración. De hecho, la palabra idiófono en griego significa sonido propio. ¿Cómo producen el sonido? Los distintos instrumentos idiófonos se pueden clasificar por la forma en cómo se produce el sonido, pues hay muchos modos de tocarlos. Algunos se percuten con las manos, con baquetas o con mazos. Otros se hacen chocar entre sí, se agitan, se rasgan, etc. A continuación mencionaré algunos de los más importantes de cada grupo. Instrumentos curiosos. Los idiófonos están fabricados con materiales muy diferentes: madera, metales, pieles. Por esto, la familia presenta una riqueza tímbrica espectacular. Algunos instrumentos idiófonos son muy curiosos, sobre todo los que pertenecen a pueblos que viven en pleno contacto con la naturaleza. Por ejemplo, ramilletes de pezuñas de animales colgadas, que al moverlos chocan entre sí, o las conchas marinas que al frotarse su relieve ondulado emiten un sonido. Los instrumentos mensajeros. Hay un grupo de instrumentos idiófonos que se utilizan para comunicar mensajes. Por ejemplo, las campanas. Estas desde los campanarios anuncian mediante distintos toques diversos acontecimientos: la señal horaria, la celebración de una boda, una misa, una fiesta, entre otros. Es cierto que varios países del lejano oriente, en Won, se utiliza para ahuyentar los malos espíritus. En África, el sonido del tam-tam tiene como finalidad transmitir mensajes entre otros pueblos. Los idiófonos que se percuten con baquetas. El xilófono, el vibranófono y la marimba son algunos de los instrumentos idiófonos que se percuten. El xilófono es un instrumento originario del Extremo Oriente, aunque muy difundido por todos los continentes. Está elaborado con láminas de madera dura de distintas medidas que al percutirlas con baquetas producen diferentes sonidos de acuerdo con su tamaño. El vibráfono tiene láminas de metal y tubos de resonancia de distinto tamaño. Además, posee un pedal que permite al instrumentista abrir y cerrar los tubos de resonancia. Así se obtiene una ondulación del sonido llamado vibrato, que da nombre al instrumento. La marimba es parecida al vibráfono, es originaria de Guatemala, aunque hoy en día se utiliza mucho en los países de Centroamérica y el Caribe. Los idiófonos que se hacen chocar entre sí. Hay muchísimos idiófonos que suenan al chocar con sus componentes, por ejemplo las castañuelas, las claves y los platillos. Las castañuelas están constituidas por 2 piezas de madera que se pueden chocar entre sí y que tienen forma de castaña, de ahí su nombre. Las claves es un instrumento originario del Caribe que consiste con 2 palos de madera que se hacen chocar entre sí.
Los platillos o címbalos son unos discos de bronce con forma de plato que se sujetan por unas asas de cuero y se hacen chocar entre sí. También se pueden frotar con una escobilla de alambres, con lo cual obtenemos un sonido con un timbre distinto. Los idiófonos que se agitan. Entre los instrumentos idiófonos que suenan al agitarse encontramos las maracas y los cascabeles. Las maracas. Su recipiente esférico contiene semillas, piedrillas u otra materia dura. Se toman por el mango y se agitan. Es un instrumento originario de Sudamérica y se utiliza especialmente para la música popular. Los cascabeles. Este instrumento tiene unas bolitas de metal vacías y perforadas en el interior, las cuales hay un trocito de metal. Cuando lo agitamos se produce el sonido. Los cascabeles son muy antiguos y en ocasiones se han utilizado como ornamento para marcar el ritmo al andar o al bailar. Los idiófonos que se rasgan. Por lo general, este tipo de instrumento tiene una superficie rugosa o con muescas que al rasgarlas con algún otro objeto, como un dedal o una varilla de metal, producen sonido. Entre ellos encontramos el güiro y el guasboar. El güiro es de origen cubano. Consiste en una calabaza o similar en una superficie que se ha grabado una serie de muescas. Se ha rasgado con una varilla la zona de las muescas. El guasboar, literalmente este nombre significa tabla de lavar, pues su origen era la pieza que utilizaba para lavar la ropa. Sin embargo, se utiliza como instrumento idiófono rasgando con dedales su parte rugosa. La familia de los membranófonos. En el caso de esta familia instrumental, el generador del sonido es una membrana tensa que se pone en vibración al percutirla con baquetas o por la acción de las manos. ¿Cuáles son los instrumentos membranófonos? Los instrumentos de esta familia producen sonido mediante la vibración de una membrana tensa. Esta membrana puede ser de distintos materiales, por ejemplo, piel de becerro, plástico e incluso pergamino. ¿Cómo producen el sonido los instrumentos membranófonos? En este tipo de instrumentos la membrana se hace vibrar mediante distintos procedimientos. El más usual es la percusión, las membranas vibran gracias a la acción percutiva de una o más baquetas de las manos. Sin embargo, existen otros membranófonos que producen el sonido mediante la fricción de las membranas o bien por la corriente del aire. Los timbales. Los timbales son instrumentos membranófonos de percusión. Se percuten con baquetas. El cuerpo tiene una forma semiesférica y habitualmente se construye en cobre o bronce. La membrana de pergamino se tensa encima de este cuerpo y se sujeta un aro de metal. La particularidad de los timbales es que la membrana se puede tensar o destensar de forma que el instrumento pueda afinarse y emitir notas con una altura determinada. Actualmente la membrana se tensa y destensa con toda comodidad con la ayuda de un pedal situado en la base del instrumento. El bombo. También tiene un cuerpo cilíndrico con dos membranas. Es un instrumento de grandes dimensiones, pues su diámetro se halla en torno a los 100 centímetros y mide unos 40 centímetros de fondo. Se hace sonar percutiendo una de las dos membranas con un mazo. Este instrumento está presente tanto en la orquesta sinfónica como en otro tipo de formaciones, por ejemplo las bandas. Los tambores de mano. Los tambores de mano son comunes a todas las culturas y sus formas y tamaños varían mucho de una a otra. Sin embargo, por lo general son tambores con una única membrana. Algunos de los más conocidos son los bongos y las congas. Los tambores de fricción. También existen los tambores de fricción y son muy utilizados en la música de varios países, como la caroline haitiana, la cuica brasileña, el ferruco venezolano, el juco de Nicaragua y la samba bomba de la cultura mediterránea. La familia de los electrófonos. De todas las familias instrumentales, la de los instrumentos electrófonos es la más moderna. A continuación entenderás por qué. ¿Cuáles son los instrumentos electrófonos? De modo general,
consideramos que los instrumentos electrófonos son aquellos que sirven de la electricidad para emitir sonidos musicales. Sin embargo, no todos los instrumentos de esta familia hacen uso de la energía eléctrica del mismo modo. En este sentido, podemos hablar de dos tipos de instrumentos electrófonos, los electromecánicos y los electrónicos. Los instrumentos electromecánicos. Los electrófonos que corresponden a este grupo son aquellos que producen los sonidos sin necesidad de la electricidad. Por un medio mecánico, por ejemplo, punteando una cuerda, el sonido es producido de una forma mecánica, pero su simplificación no corre a cargo de una caja de resonancia, sino que se simplifica electrónicamente. En este primer grupo de electrófonos corresponde un instrumentos como la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico. La guitarra eléctrica es un instrumento parecido a la guitarra, pero no dispone de una caja de resonancia. Su cuerpo es macizo y esto impide que el sonido se amplifique en él. En este caso, la amplificación del sonido se realiza por medios electrónicos. Debajo de las cuerdas encontramos unos dispositivos llamados pastillas que recogen las vibraciones de las cuerdas y las transforman en impulsos eléctricos. Estos son recogidos por un amplificador y por medio de altavoces los impulsos eléctricos vuelven a convertirse en sonido. También existe la guitarra electroacústica, que tiene una caja de resonancia como las guitarras convencionales. En este caso, las pastillas recogen las vibraciones tanto de las cuerdas como de la caja de resonancia. El bajo eléctrico es un tipo de guitarra eléctrica que fue inventado para sustituir al contrabajo. Tiene 4 cuerdas bastante gruesas que emiten sonidos graves. Este instrumento se ha utilizado especialmente en la música de rock, aunque también podemos encontrarlo en algunos tipos de grupos de jazz. Los instrumentos electrónicos. Este segundo grupo de electrófonos está integrado por aquellos instrumentos que generan el sonido y lo amplifican por medios electrónicos. Estos instrumentos utilizan uno o más osciladores para generar las señales acústicas y a partir de estas señales se pueden producir una gran variedad de notas musicales y timbres. A este segundo grupo de electrófonos corresponden instrumentos como el órgano electrónico y el sintetizador. El órgano electrónico es un instrumento que dispone de un teclado capaz de emitir sonidos de órgano convencional. Los amplificadores de sonido pueden accionar uno o más altavoces de modo que el volumen del instrumento se pueda regular con un pedal. Además, muchos de ellos disponen de medios para modificar el sonido y asimismo tienen la posibilidad de incorporar ritmos. El sintetizador tiene un teclado y un panel de control que se utiliza mucho en la música electrónica contemporánea, en el pop y en las bandas sonoras de películas. Este instrumento puede imitar el sonido de otros instrumentos, así como emitir gran variedad de sonidos. Las posibilidades de este instrumento aumentan en una gran variedad cuando forman parte de sistemas controlados por un ordenador.
Instrumentos aerófonos. ¿Qué son los instrumentos aerófonos? También conocidos como instrumentos de viento, son aquellos en los que el sonido se produce por la vibración de una columna de aire. La mayoría de estos instrumentos requieren que el músico sople para producir el sonido, pero algunos utilizan otros métodos para generar la columna de aire. Existen diferentes grupos de instrumentos aerófonos que se clasifican según la forma de orificio por donde el músico sopla. Estos son aerófonos de lengüeta. Los instrumentos de lengüeta se dividen en dos categorías: los de lengüeta simple y los de lengüeta doble. Ejemplos de aerófonos de lengüeta simple son el clarinete y el saxofón, que tienen una lengüeta que vibra al soplar. Ejemplos de aerófonos de lengüeta doble son el oboe y el fagot, que tienen dos lengüetas que vibran al soplar. Otros instrumentos aerófonos. Estos instrumentos que no encajan fácilmente en ninguna categoría específica, pero aún son considerados aerófonos. Algunos ejemplos son la armónica de boca y el órgano de viento. Aerófonos de Wiesel. El grupo de instrumentos aerófonos de Wiesel lo integra la familia de las flautas, que aunque tienen características diferentes, comparten el mismo generador de sonido. La flauta travesera. De menor tamaño y de voz más aguda, también se le conoce como piccolo. Su sonido es muy agudo y generalmente se encuentra ubicado junto a las flautas traverseras en una orquesta. La flauta dulce, también conocida como la flauta de pico, es un instrumento de viento. El músico sopla por el pico de la flauta para producir el sonido. Hay diferentes tamaños de flauta dulce, desde la soprano hasta la contrabaja, cada una con una voz más grave a medida que aumenta su tamaño. También existe una versión más pequeña llamada sopranino. La flauta de pan. Está formada por tubos de caña de diferentes tamaños tapados en el extremo interior. Se sopla de la misma manera que se hace sonar una botella. Cada tubo produce un sonido diferente, por lo que el músico debe desplazar los labios a lo largo de la flauta para obtener diferentes sonidos. Aerófonos de boquilla. Actualmente la mayoría de instrumentos de este grupo están construidos en metal, pero lo que en realidad tienen en común es la boquilla y cómo en ella producen el sonido. Los aerófonos de boquilla producen el sonido mediante el soplo del músico, que hace vibrar los labios en la boquilla del instrumento. Estos instrumentos suelen estar construidos en metal, como el trombón y la trompeta. La trompeta es un instrumento que mide alrededor de 1,5 metros, pero su tubo está doblado 2 veces en una forma rectangular, por lo que su longitud real es de unos 60 centímetros. Está construida en latón, lacado o recubierto de plata u oro. El sonido de la trompeta es brillante e impotente y puede variar con el uso de sordinas colocadas en el pabellón del instrumento. El trombón es una trompeta de voz grave y está construido en latón. Tiene un tubo deslizante llamado vara, que se varía la longitud del tubo para producir diferentes alturas de sonido. Se utiliza en orquestas, bandas, conjuntos de jazz y grupos de música pop. La trompa es un instrumento de forma circular con un tubo largo y varias veces doblado. Está construida en latón y tiene un pabellón acampanado en el extremo del tubo. La boquilla de la trompa es pequeña pero larga y en forma de cono. La tuba es el instrumento de boquilla más grande y grave. Tiene un tubo largo de unos 5,5 metros, una boquilla en forma de copa y una gran campana en el extremo. A pesar de su tamaño, emite un sonido suave similar a la trompa. La tuba se desarrolló en el siglo XIX y se incorporó a conjuntos de jazz. El oboe es un instrumento de lengüeta doble que se originó a partir de la chirimía en el siglo XVI. Se ha ido perfeccionando con la incorporación de diferentes llaves al tubo.
Además de la oboe estándar, existen otros tipos como el oboe de amore, el oboe inglés y el oboe barítono. El fagot es un instrumento de lengüeta doble más grande y grave que el oboe. Está construido en madera de arce y tiene un tubo doblado de casi 2,5 metros. El fagot también tiene una variante más grande y grave llamada contrafagot. Otros aerófonos. Algunos aerófonos son de difícil clasificación. A continuación te presentamos unos cuantos para que los compruebes. El órgano. Es un instrumento aerófono que no requiere del soplo del músico. Está compuesto por varias filas de tubos por donde circula el aire que los hace sonar. El aire es producido por fuelles y se activan las teclas correspondientes a los tubos que se desean tocar. El órgano se originó en los siglos VI y VII, cuando llegaron órganos de Bizancio al reino de los francos. La armónica. Es otro aerófono que consta de una caja metálica dividida en diferentes canales. Cada canal tiene 2 lengüetas, lo que le permite emitir diferentes sonidos al mismo tiempo y tocar armonías. El acordeón es un instrumento musical especial que utiliza un fuelle para producir sonido en lugar del soplo del músico. Consta de 2 órganos de lengüeta activados por teclados y unidos por un fuelle que hace vibrar las lengüetas. Hay diferentes tipos de acordeones, como el acordeón diatónico y el acordeón angloconcertina. Además, en los Alpes suizos se utiliza un instrumento llamado alporn o trompa, una gran trompeta de madera o corteza utilizada tanto para hacer música como para llamar al ganado. Formaciones instrumentales. Las formaciones instrumentales son esenciales en la música, ya que los instrumentos musicales no siempre actúan de manera individual, sino que se agrupan de diversas formas según la visión del compositor. Al tocar en conjunto, los instrumentos ofrecen una variedad de resultados, cada uno contribuyendo con su propio timbre y matices únicos. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes agrupaciones instrumentales, algunas de las cuales perduran hasta hoy. La organización de los instrumentos en formaciones grandes, medianas o pequeñas depende de la función o intención musical del compositor. La música sinfónica se caracteriza por grandes formaciones, mientras que la música de cámara involucra agrupaciones más pequeñas. Esas formaciones pueden incluir instrumentos de la misma familia o combinar elementos de familias diferentes. Además, diversos estilos y géneros musicales tienen sus propias formaciones específicas. Ejemplo, el jazz cuenta con big bands. La ópera se interpreta comúnmente con una orquesta sinfónica. El rock suele ser ejecutado por bandas y la orquestina de baile presenta una formación reducida. La música de cámara adquiere su nombre debido a sus orígenes en una época en la que la música se ejecutaba en vivo en los salones de los palacios, antes de la asistencia de la electricidad y los dispositivos de audio. La expresión música de cámara refleja la naturaleza íntima y doméstica de estas pequeñas formaciones musicales, siendo una reminiscencia de los entornos en los que solían actuar, como las cámaras o salones de los palacios. Las pequeñas formaciones instrumentales, también conocidas como grupos de cámara, se denominaron ya que revela la cantidad de componentes que la integran, como lo es el dúo, el trío, el cuarteto, el quinteto, el sexteto, septeto y octeto. Las formaciones medianas constan entre 10 a 30 instrumentos musicales aproximadamente,
ya que engloban diversas agrupaciones, siendo notables la orquesta de cuerda, la big band y la orquesta de cámara. La orquesta de cuerda, compuesta principalmente por instrumentos de la familia de la cuerda frotada como violines, violas, violonchelos y contrabajos, es capaz de interpretar música en conjunto o actuar en conciertos con solistas. Un ejemplo icónico de esta formación es la interpretación de las 4 estaciones del compositor italiano Antonio Vivaldi. Antes de la época de Vivaldi, las orquestas de cuerdas solían estar compuestas por violas de gamba, a veces acompañadas por un clave. A lo largo de la historia han existido formaciones instrumentales surgidas por necesidades particulares, algunas de las cuales, aunque no perduraron, son interesantes de conocer. Por ejemplo, en Alemania hubo grandes músicos ambulantes con 10 a 15 integrantes. En Inglaterra, músicos municipales que tocaban a la puerta de la residencia de visitantes. Y en Italia, la mandolina ha sido propia de diversas manifestaciones musicales, mostrando la diversidad de formas en que la música se ha adaptado a diferentes contextos y alturas. Por otro lado, las grandes formaciones musicales, como la orquesta y la banda, son conjuntos extensos que cuentan con numerosos intérpretes y una amplia variedad de instrumentos de diversas familias. La orquesta sinfónica es una formación instrumental compuesta por una gran cantidad y variedad de instrumentos, abarcando los cordófonos, aerófonos, idiófonos y membranófonos. Estos instrumentos, organizados en secciones, son dirigidos por un director de orquesta, que tiene la responsabilidad de guiar la interpretación musical. La distribución de los instrumentos en una orquesta sinfónica se organiza en 3 grandes secciones. La primera es sección de instrumentos de cuerda. Incluye instrumentos cordófonos frotados como violines, violas, violonchelos y contrabajos. En la segunda sección de instrumentos está la de viento, que abarca los aerófonos de bisel, lengüeta, simple y doble, que es de viento y madera, y de boquilla, que es de viento y metal. Y por último está la sección de instrumentos de percusión, que comprende tanto idiófonos como membranófonos. Los instrumentos nombrados se disponen alrededor del director de orquesta, que ocupa una posición central según la ilustración proporcionada. En ciertos casos, la manera de agrupar las diferentes voces e instrumentos da lugar a formaciones espectaculares que realzan la experiencia musical y visual. Los instrumentos que forman parte de una orquesta sinfónica son diversos y se organizan en familias. A continuación se presentará una lista aproximada de estos instrumentos, teniendo en cuenta que el número de músicos pueden variar según las características de la obra a interpretar. Además, ocasionalmente se incluyen instrumentos menos comunes en la orquesta como el arpa, el piano, el órgano y el saxofón. En primer lugar están instrumentos de cuerdas, que dentro de ellas están violines, primeros y segundos, violas, violonchelos y contrabajos. En segundo lugar están los instrumentos de viento de madera. Están las flautas, los oboes, clarinetes, fagotes. En tercer lugar están los del viento, que son de metal, que son las trompetas, trombones, trompas, tubas. En cuarto lugar está la de percusión, que están los timbales, platillos, triángulo, bombo y xilófono. Esos son los instrumentos adicionales que pueden ser necesarios en ciertas interpretaciones: arpa, piano, órgano y saxofón. Gustav Mahler, un destacado músico alemán, compuso obras con una extensa orquestación. Su 8ª sinfonía, apodada la Sinfonía de los 1000, es particularmente notable.
ya que requiere la participación de 1000 personas entre instrumentistas y cantantes para su interpretación. En cuanto a la banda, inicialmente se refería a las bandas de regimientos militares compuestas por instrumentos de viento y percusión. La palabra banda deriva del término latino bandub, que se refería a la enseñanza bajo la cual marchaban los soldados. Bueno, compañeros, continuamos con formaciones vocales. Las características que tiene la voz. Bueno, se puede agrupar con otras voces o bien con instrumentos musicales. La voz es un instrumento melódico que emite un sonido musical a la vez y puede ser agrupada con otras voces o instrumentos. En una interpretación musical, las voces pueden agruparse solas o con instrumentos. Si solo hay voces, se llama música a capela, y si hay voces e instrumentos, se llama música vocal con acompañamiento instrumental. Las diferentes texturas vocales. Está la textura monofónica, es una sola línea melódica. Está la homofónica, que es un conjunto de voces que avanzan al mismo ritmo, y la polifónica, que presenta varias líneas melódicas. Las voces en grupo pueden interpretar estas texturas y adquieren un color musical hermoso. Ahora veremos las distintas formaciones vocales. Tenemos entre ellas el cantante solista. Presenta una sola voz, generalmente acompañada por instrumentos como piano o guitarra. En ocasiones la voz solista es acompañada con una orquesta sinfónica en óperas, donde se interpreta arias con el respaldo instrumental. Un dúo es la interpretación de dos voces en una misma obra musical. Puede ser voces iguales o diferentes. En las óperas también se encuentran dúos de voces donde dos personajes dialogan entre sí. Está el trío. Es un conjunto vocal integrado con 3 personas donde las voces pueden ser iguales o diferentes, siempre y cuando haya 3 participantes en total. Un cuarteto vocal puede estar integrado por 4 voces iguales o distintas. En el caso del cuarteto de voces mixtas, está compuesto por un soprano, un contralto, un tenor y un bajo, abarcando rangos vocales tanto femeninos como masculinos. También existen los coros. Son formaciones vocales con un número considerado de cantantes. Han existido desde la antigüedad, siendo comunes en obras teatrales griegas. Los coros suelen ser integrados por diferentes tipos de voz, como soprano, contralto, tenor, bajo, entre otros. El coro de voces blancas está formado por niños y niñas y recibe su nombre por el color musical que produce. Muchos compositores han escrito música para este tipo de formación, destacando a Ceremony of Carlos de Benjamin Britten, que combina las voces blancas con el acompañamiento de arpa, resultando en una obra hermosa y original. El coro de cámara es una agrupación vocal de pequeñas dimensiones con aproximadamente 20 cantantes. Al igual que en las agrupaciones instrumentales reducidas, los cantantes de coro de cámara necesitan tener un buen temple, ya que su participación requiere un especial grado de compromiso y responsabilidad. Y por último tenemos los coros de gran tamaño. Están integrados por un elevado número de cantantes, generalmente divididos en 4 voces: sopranos, contraltos, tenores y bajos. Estos coros son comunes en los grandes teatros de ópera, donde suben al escenario para interpretar repertorio operístico. Buenas tardes, compañeros. Bueno, aquí vamos a realizar este instrumento membranoso, en este caso un tambor. Vamos a necesitar una lata limpia, colbón, un globo, unas bolitas de anime, 2 palillitos, cinta adhesiva, unas tijeras y cartulina.
y también algunos instrumentos para decorar el cuerpo del tambor. Bueno, vamos a proceder. Empezamos cortando el globo y poniéndolo en la superficie. Bueno, aquí tenemos un pequeño detalle, pero igual así puede funcionar. Vamos a utilizar la cinta para asegurar el globo a la lata. Listo. Ahora vamos a cubrir el cuerpo del tambor con cartulina. Pues en este caso yo usé esta oscura, pero ustedes pueden escoger la de su preferencia. Bueno, con colbón. Lo hice con colbón porque con silicona caliente podía quemar la cinta o el globo y pues no quise tomar riesgos. Esto ahora vamos a pegar esto, la cartulina al cuerpo del tambor, bien, que nos quede bien pegadito, con paciencia. Recordemos que el plástico pues es difícil de pegarlo. Vamos a cortar el exceso y vamos a ajustar la cartulina al cuerpo del globo. Ok, vamos a quitar el excedente de la parte de abajo. Y listo. Quitamos el exceso. Y ahora vamos a decorar el cuerpo del tambor. Bueno, listo. Ya, bueno, así lo podemos decorar de la manera que ustedes lo deseen. Listo, ahora procedemos a hacer las baquetas. Y bueno, probamos. Funciona muy bien, lo podemos hacer con diferentes tamaños.